Hola, muy buenas noches a todos mis queridos suscriptores. Hoy, como cada semana, les traigo 4 relatos reales que ocurren en pueblos y carreteras de México. Historias donde la llorona, almas en pena y extrañas apariciones ponen a prueba la fe y el miedo de quienes se las encontraron cara a cara. Prepárense porque lo que van a escuchar tal vez los haga pensar 2 veces antes de salir de noche. Esto es El Tubo del Impacto. Comenzamos. Esta noche, nuestros 4 suscriptores decidieron quedar en el anonimato, pero amablemente nos compartieron sus historias y vamos a escucharlas a continuación. En un pueblito que pertenece al Moloya de Juárez, en el Estado de México, una noche, como de costumbre, me fui a acostar a las 8 de la noche aproximadamente, pues es un pueblo poco poblado. Ese día fue una noche lluviosa. Yo tenía a mi bebé de aproximadamente 2 meses de edad. Mi suegra ya me había comentado que lanzara nopales con espinas en el techo, porque en las casas cercanas, las mujeres que se habían embarazado habían tenido pérdidas de su embarazo, y la creencia, según ese lugar, era que la llorona se llevaba a sus bebés, pero yo no creía en esos dichos. Como ya sabemos, las mujeres dormitamos cuando tenemos nuestros bebés de muy corta edad, pues tenemos que cuidarlos. Por tal situación, sabemos que es muy difícil que entremos en sueño profundo. Recuerdo que empecé a quedarme dormida y me despertó el ladrido de los perros, pues era un ladrido muy insistente. Abrí los ojos y de repente ya no escuché los ladridos de los perros. Todo se quedó en silencio, cuando de repente escucho un lamento largo. Era tan aterrador que me asustó, y lo único que hice fue despertar a mi esposo. Entonces lo que hicimos fue pasar al bebé en medio de los dos. Después escuché como 2 veces más ese lamento. Lo más fuerte fue cuando escuché como si pasara a un lado de mi ventana. Lo que hice fue abrazar a mi bebé fuerte y empecé a rezar. Poco a poco se fue dejando de escuchar ese lamento y los ladridos de los perros. Al día siguiente se lo comenté a mi suegra. Mandó inmediatamente a mi suegro a cortar nopales y a que llenara el techo de nopales con espinas. Obviamente ya no se lo impedí y traté de tener las precauciones que pudiera, porque pues sabía que ya había escuchado algo y sabía que me había dado miedo. Entonces, aunque parezca increíble, pero sí suceden esas cosas. No, con esto yo no digo que sí se lleven a los bebés, pero de que pasan cosas extrañas, sí pasan. Agradecemos a nuestra suscriptora que amablemente nos compartió su relato y escuchemos el siguiente relato. También viene del Estado de México. Comencemos. Mi cuñada me comentó que una vez fue con su esposo a regar una milpa. Ya era pasado de la 1 de la mañana. Cuando iban de regreso para su casa, iban en su carro y de repente, al pasar por un lugar, le salió al camino un hombre todo vestido de negro. Lo que a ellos más les impactó es que al buscarle la cara,
No se le veía realmente el rostro. Lo único que resaltaba eran unos ojos blancos y brillantes. Ellos se sorprendieron bastante. Ese hombre hizo que frenaran de golpe, por lo cual lo tuvieron de frente al carro, pues no los dejaba pasar. Sintieron cómo movía el coche por la parte de afuera. Como pudieron, lo esquivaron y lograron pasar. Lo que ellos hicieron fue voltear hacia los espejos retrovisores, pero no se veía ninguna persona. Todo era oscuro y el camino nada más. Desde esa ocasión, ellos determinaron no volver a salir en la madrugada y mucho menos pasar por ese lugar. Muy bien, agradecemos a nuestro suscriptor por compartirnos su historia. A continuación, vamos a escuchar la historia de otro suscriptor. Esta historia no es mía, me la contó un conocido. Dice que a él hace tiempo le gustaba mucho cabalgar por las noches. Salía con su caballo y daba vueltas en el pueblito que vivía. Es un pueblito pequeño, pero en ese pueblito hay una presa. Esa presa está muy grande, entonces cuenta que un día venía de regreso a su casa cuando vio a una mujer de blanco que estaba llorando, y entonces él empezó a seguirla en su caballo y le pegaba a su caballo para que fuera más y más rápido, pero cada vez que ya estaba por llegar, ella desaparecía y aparecía más adelante, hasta que de repente se detuvo su caballo, pues ya estaban entrando a la presa, y fue cuando él reaccionó y se dio cuenta que era la Llorona, que lo estaba llevando para el agua. Sin embargo, su caballo no estaba cegado y fue el que le salvó la vida en ese momento. Cuenta que tardó muchísimo tiempo en volver a regresar a ese lugar. Sin embargo, nos comenta que ese momento no le provocó ninguna sensación de miedo ni de asombro. Fue algo como que más bien le llamaba la atención. Pero cuando lo comentó con su esposa le dijo: era la Llorona que te estaba tratando de llevar. Lo que él hizo fue nunca volver a regresar por la noche en ese lugar. Como ya podemos escuchar, todas nuestras historias provienen del Estado de México. Eso nos indica que el Estado de México está rodeado de muchas historias, de las cuales nuestros suscriptores nunca imaginaron vivir una de ellas. Por último, vamos a escuchar el último relato de esta noche, de una suscriptora que también solicitó que su nombre permaneciera en el anonimato. Vamos a escucharla. Una vez estuve en casa de mi suegra hasta muy noche, pues había habido una reunión y habíamos ido mi esposo, mis hijos, mi hermano y yo. Y pues ya era tarde cuando decidimos regresar a casa. Me parece que como eso de las 2 de la mañana. Nosotros vivimos en San Vicente, Chicoloapan. Mi esposo había tomado mucho, por lo que le dije a mi hermano que manejara él, y subimos a mis hijos y a mi esposo en el asiento trasero del coche. Yo iba de copiloto, cuando de repente, ya transitando sobre la carretera México-Texcoco, poco antes de llegar a un hotel que le dicen Términos, veo que se nos para enfrente una persona vestida toda de negro. Tenía la complexión de un hombre, no se le veía la cara, a lo que yo le grito a mi hermano: cuidado, pero él, en lugar de frenar, acelera.
y le grito: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Me contesta: ¿no viste que no era real? Me comentó: ninguna persona viva haría eso, pararse en medio de la carretera en plena madrugada y para que un auto lo atropelle. No lo haría una persona viva. Nunca te debes parar. Eso es lo que esas almas, o no sé qué sean, quieren que tú hagas, que tú te detengas para que pase algo malo. Desde ese día trato de no viajar tan noche y siempre sigo el consejo de mi hermana: nunca detenerme ante cualquier situación que no sea tan normal. Asimismo, hago mención de que en el momento de que nosotros pasamos por donde estaba esa persona, no golpeamos nada. Simplemente volteamos por los espejos retrovisores y ya no había nadie. Pero nunca golpeamos nada ni a nadie. Simplemente pasamos normal, como si no hubiera habido nadie ahí. Pero de que lo vimos, lo vimos. Bueno, queridos suscriptores, estos fueron todos nuestros relatos por el día de hoy. No olviden que la próxima semana estaremos subiendo otro video más con nuevas historias. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestros canales de Facebook y de YouTube. Que pasen una excelente noche.